Tenemos una señal original. Esto de acá, la azul, es una señal original. ¿Ya? Original, original. ¿Ya? Etcétera, etcétera. La cual tiene una frecuencia, ¿ok? De 2 Hz. ¿Ok? Ahora vamos a samplear a una frecuencia de 1,7 Hz. Haciendo ese sampleo de 1,7 Hz, me va a dar un periodo que lo podemos ver visualmente acá. Cada este tiempo voy a medir algo. Pasa el mismo tiempo de sampleo, mido eso, mido eso. Ese tiempo de sampleo que es va a ser la inversa de la frecuencia de sampleo, inversa de 1,1,7. ¿Ok? Y tenemos todas estas medidas. Y cuando yo quiera reconstruir, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener esta señal violeta, ¿ya? La cual es señal reconstruida, la cual no es la original. Estoy reconstruyendo algo falso, ¿ok? Y la celeste es la original. Original. ¿Y dónde veo que esa reconstrucción es falsa? Pues en el teorema de Nyquist. Nyquist me dice que la frecuencia de sampleo tiene que ser mínimamente el mayor de la frecuencia máxima 2 veces. La frecuencia de sampleo tiene que ser mínimamente el mayor de 2 veces 2 por 2, 4. Tiene que ser mínimamente 4 Hz. Y yo estoy sampleando a 1,7 Hz. ¿Ok? Si hago lo siguiente, aumento la frecuencia de sampleo. En vez de 1,7 lo hago más rápido, lo hago a 3, pero sigue siendo más pequeño que 4. Nyquist me dice que tiene que ser 4. Sigue siendo más pequeño que 4. Voy a obtener este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, me está olvidando, este punto, lo cual me va a dar otro seno, que no es el mismo que el original. ¿Ok? ¿Cuándo voy a tener una reconstrucción correcta? Cuando la frecuencia de sampleo sea más grande que la frecuencia de Nyquist, es decir, 4 Hz. Si sampleo a 5 Hz, voy a tener unos periodos más cortos, por lo tanto voy a poder samplear de manera más precisa y ahora sí, cuando yo reconstruya, voy a tener lo que tenía al principio. Y si yo sampleo con una frecuencia mucho más grande, digamos 100 Hz, pues voy a tener unos periodos de sampleo bien cortitos que me va a permitir tener en detalle todo el seno y cuando yo reconstruya, pues no va a haber dónde perderse. ¿Ok? Ahora, cuando yo vuelvo a esta parte de cuando no cumplía la frecuencia de sampleo, cuando había aliasing, estoy viendo un seno diferente. Este seno diferente tiene una frecuencia aparente. Tiene una frecuencia a la cual vamos a llamar frecuencia aparente. Lo que hemos reconstruido mal tiene una frecuencia que no es la verdadera, sino es aparente. Y que va a ser 0,3 Hz. Estos 0,3 Hz es igual al valor absoluto, ¿ok? De la frecuencia de sampleo menos la frecuencia máxima de la señal. Fíjense, cuando yo hago frecuencia de sampleo 1,7 menos 2 en valor absoluto, me da 0,3 Hz. ¿Ok? Acá lo mismo. Esta es la violeta, la señal aparente, la señal reconstruida que es falsa. Tiene una frecuencia aparente de ¿cuánto? Del valor absoluto de la frecuencia de sampleo menos la frecuencia máxima de la señal. La señal tiene una frecuencia de 2 Hz, 2 menos 3 en valor absoluto o 3 menos 2 en valor absoluto me da 1. Entonces vemos que la frecuencia aparente es de 1 Hz.
En vez de ver una señal de 2 Hz, estamos viendo una señal de 1 Hz. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de calcular la frecuencia aparente, la frecuencia falsa, entre comillas. Y acá, cuando sampleamos de manera correcta, cuando no hay aliasing, pues no hay, entre comillas, no hay frecuencia aparente, sino lo que obtenemos es la frecuencia real. ¿Ok? Acá la frecuencia aparente o reconstruida es la frecuencia real de la cinta. Y acá era algo más exagerado, bueno, ya no. Es lo mismo, solo que con una frecuencia mucho más pequeña. Ya. Según el tercer video, de la lectura de hoy, el que habla del sampleo en el contexto de audio, ¿qué audio podemos escuchar como máximo? ¿Cuál es el rango de frecuencias auditivo? ¿Quién se recuerda? ¿O hay una frecuencia que sale bastante seguido en el contexto de audio? Nicolás. Pasa está en Malinge, pero no eran 4000. No es 4000. No es 4000. 4000 es, hay un buen rango de audios, pero no es el rango total. Ashley o Jazmín. Inge, era el rango, lo que nosotros podemos seguir, ¿no? Creo que era 20.000 Hz. 20.000 Hz. Jazmín, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya. Ahora, Jazmín o ¿quién es Santalla? Creo que Denise. Jazmín o Denise. El rango que podemos oír las personas es hasta 20.000 Hz. Según Nyquist, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta entonces cuando hablamos de audio? Denise, Ashley o Jazmín o Patricio, ¿qué habría que tomar en cuenta? Que al menos se debería multiplicar mínimamente por 2 para que haya mejor recepción para nosotros. Para hacer un buen sampleo o para hacer una buena reconstrucción, ¿ya? Entonces, podemos oír entre 20 Hz y 20 kHz. Ese es el rango que podemos oír, ¿no? Seguramente un perro puede oír muchas frecuencias más altas, un murciélago muchísimo más alto, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de audio para personas, si esto es lo máximo que podemos oír, cuando hablemos de digital, cualquier señal auditiva, la frecuencia de sampleo mínimo, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser la frecuencia de Nyquist, y la frecuencia de Nyquist tiene que ser mínimamente el doble de la frecuencia máxima. Mínimamente 40 kHz. ¿Ok? ¿Alguien de ustedes está en el contexto, cómo decir, así ¿alguien conoce entre ustedes todo lo que sería audio digital o algunas cosas de audio digital? ¿Alguno de ustedes es DJ, no sé, está en algo de música? ¿Alguien de ustedes les dice algo del 44,1 kHz? Ya. Entonces, en el contexto musical, ya, se maneja justamente esta frecuencia de 44,1 kHz. Esto es un número bastante típico. Justamente este 44,1 kHz sale del teorema de Nyquist. Sale que que tenemos que escuchar hasta 20.000 y por eso mínimamente hay que samplear a 40.000 Hz. Ahora ahí es 44,1 Hz porque por ahí está unos 4,1 kHz. Seguramente hay un par de frecuencias más que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces ahí hay un 4,1 de más que debe tener una justificación, ¿ya? Para tener más fidelidad sonora, entre comillas. ¿Ok? Entonces siempre que escuchen 44,1 kHz sale de Nyquist y de esta frecuencia que podemos escuchar.
Ahora yo voy a retomar algo que ha dicho, si no me recuerdo, Patricio o Nicolás, 8 kilohertz, 4 kilohertz. A veces también aparece este número de acá, 4 kilohertz. ¿Por qué? Si bien el rango total es hasta 20 kilohertz más o menos, podemos decir que hasta 4 kilohertz existe gran cantidad de frecuencias, ¿cómo podríamos decir? Frecuencias estándar, digamos. Las frecuencias más importantes de audio. Entonces, si bien yo hago un análisis de Fourier de voz, de canción, o de cualquier sonido, vamos a ver que hay mucha frecuencia que se encuentra hasta 4, y de 4 hasta 4 más o menos, y de 4 hasta 20 existen, pero tal vez con menos peso. Entonces, si yo voy a obtener todas estas frecuencias, que es una parte importante del audio, para ciertos contextos es suficiente. ¿Cuál es la conclusión de esto? Para ciertos contextos, audio, 4 kilohertz es suficiente. Por lo tanto, samplear a 8 kilohertz es suficiente. Estoy perdiendo esta información, pero que en cierto contexto tal vez no es muy importante. Pero si estamos en un contexto de cine o de música, de grabación de música, digamos, esto sí es importante. Entonces sí hay que utilizar esta frecuencia estándar y no 8 kilohertz. Pero en otros contextos donde no tenemos esa, no es súper relevante esa precisión, pues que ampliemos a 8 kilohertz es suficiente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Notaré antes que me olvide. ¿Quiénes han participado? Era Ashley. Si no me equivoco, Jazmín. Si no me equivoco, también era Denise. ¿Quién más? Había un par más. ¿Quién más era? Yo, Inge. Patricio. Patricio, ¿dónde estás? Patricio. ¿Alguien más? Yo, Inge. Nicolás. ¿Dónde estás, Nicolás? Nicolás, ya. Ok, entonces tengamos muy en cuenta estos números. Y si nos da tiempo, vamos a hablar esto. Sara creo que conoce ya bien bastante esto. Nos va a explicar cómo aplicar esto en MATLAB. Si es que nos da tiempo hoy y si no, el martes. ¿Ok? Ahora, acá una pequeña pregunta, ¿no? Para aplicar eso. Me está diciendo que podemos escuchar hasta 20 kilohertz. ¿Cuál es el máximo sampling interval? ¿Quién me está preguntando cuál es el máximo periodo de sampleo que podemos hacer? Entonces simplemente decimos el periodo de sampleo, cómo está ligado. Máximo va a estar ligado con la frecuencia de sampleo mínima, ¿no? Y esto va a ser 1, según lo que hemos visto, la frecuencia de sampleo mínima tiene que ser 40 kilohertz. 1 sobre 40 por 10 a la 3. ¿Cuánto da esto, por favor, calculadora? Tienen que dar uno de estos números. No sé cuál exactamente. ¿Cuánto es 1 sobre 40 sobre 1000? Gary, Eddie, Diego. 25 microsegundos. 5 microsegundos. La respuesta es esto de acá. ¿Ya?
Entonces, como digo, aplicar estas fórmulas, ok, no es muy complicado. Entender todo lo que está detrás es lo que es un poco más complejo y más interesante. Ok. Tac. Ahora, ¿qué es lo que quería ver? Esto de acá. Ya. Esto que voy a explicar ahorita es lo mismo que sucede para cualquier señal. Simplemente voy a agarrar una señal un poco fácil, digamos, de ver al principio, pero para cualquier señal es exactamente lo mismo. Vamos a analizar justamente esta señal que hemos visto de seno y coseno, ¿ya? Perdón, de seno, que estamos ampliando. ¿Cómo serían las gráficas en el contexto de las frecuencias? ¿Dónde estamos? Acá. Tac, tac, tac. Ya. Esta señal original es x de t igual a coseno de 10 pi t. ¿Ok? Y lo que queremos hacer es hacer un sampling, utilizar una frecuencia de sampleo de 15 Hz. Si yo tengo este dato de 15 Hz, puedo hallar cuánto es la frecuencia angular de sampleo, que es 2pi fs, ¿no? Conocemos esas fórmulas. O 2pi entre ts, ¿ok? Pero ts, ¿qué es? Es 1 sobre fs, entonces me da 2pi fs, ¿ya? Llego ahí. Con esto tendríamos que esto es 30 pi Hz. ¿Ok? Luego, tenemos que la frecuencia del coseno o del seno es este número de acá. Esto hemos visto en bastantes veces. La frecuencia omega 0 va a ser 10 pi. Y esto es equivalente a la frecuencia máxima. Si la única frecuencia que tiene esta señal es 10 pi. Y ese va a ser su máximo. ¿Se cumple Nyquist? La pregunta es, omega de sampleo es mayor o igual a 2 veces omega máximo. Y vemos que sí, ¿verdad? Omega de sampleo es 30 pi. Y esto es mayor a 2 veces 10 pi. Sí, se cumple. Entonces, por eso hemos visto que la reconstrucción va a ser posible. ¿Ok? Ahora, lo que quiero ver es, analizar es, ¿qué es lo que pasa en Fourier? En Fourier, digo, ¿cuál es la transformada del coseno de 10 pi t? Esto hemos visto la anterior semana. Les recuerdo, y también está en tablas, que va a ser pi veces un Dirac que está en omega 0 y otro Dirac que está en menos omega 0. ¿Ok? Gráficamente, lo que tenemos es un Dirac, voy a utilizar colores, un Dirac en omega 0 y otro Dirac en menos omega 0. Este de acá es en omega 0, este es en menos omega 0. Y esta es la representación de las frecuencias de x de j omega. Me está diciendo que esta función en el tiempo, en las frecuencias, está netamente en omega 0. Y es lo que pasa, ¿no? Esta función solamente tiene frecuencia en omega 0, en 10 pi. ¿Ya? Entonces acá puedo poner 10 pi y menos 10 pi. Recordando que omega 0 es igual a 10 pi. Y acá no está de más decir que la altura de estas flechas de Dirac son pi y pi. ¿Ok?
Cuando yo haga un sampleo de 30 Hz, ¿qué es lo que me dice? Lo que hemos visto con anterioridad. Que lo que yo tenga de la original, cuando yo haga el sampleo, ¿qué va a pasar? Se va a replicar cada omega S. Y aparte se va a achatar o se va a amplificar, ¿ok? En función de cuánto es TS. Esta altura es 1 sobre TS, ¿ya? En realidad, esto tiene una altura, ¿no? Que le vamos a llamar A, altura A de amplitud, digamos. Entonces, esta altura, ¿qué va a ser? Va a ser la amplitud entre TS. Aplico eso. Tengo esto y voy a replicar cuando yo hago el sampleo S de J omega, S de sampleo, me va a dar esta cosa. Ya no tengo el triangulito, lo que tenía en la explicación era un triángulo, ahora lo que tengo es esto de acá. Y eso se va a replicar cada 30 pi. Entonces, si esto de acá era 10 pi, ¿dónde va a aparecer el siguiente? Va a aparecer acá en 40 pi. Este de acá era menos 10 pi. ¿Dónde va a aparecer el siguiente? En 20 pi. ¿Cierto? Cuando yo esto de acá lo replique en 30 pi, que es omega S, me va a dar 20 pi. Este que es 10 me va a dar 40 pi. Y lo mismo acá se va a replicar en menos 40 pi y el otro se va a replicar en menos 20 pi. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues en algún momento este S de omega voy a multiplicar por un filtro low pass H de J omega. ¿Ok? Cuando yo multiplique por este H de J omega, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener esto de acá. Y cuando yo haga la inversa de esto de acá, ¿qué voy a obtener? Esto de acá. ¿Ok? Entonces, ese es en detalle qué es lo que pasa matemáticamente en la reconstrucción. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que no hay una buena reconstrucción? Pues hago lo mismo, el mismo análisis. Tengo la misma función. Voy a hacerlo ahora más rápido. Tengo la misma función. ¿Ok? Pero ahora voy a utilizar una frecuencia de sampleo de 7,5 Hz. ¿Ya? Lo que me daría un omega S de 2 pi por 7,5, es decir, de 15 pi Hz. ¿Se cumple Nyquist? Nyquist, preguntamos. Omega máximo, esto de acá es omega máximo. Omega 0 o omega máximo 10 pi. La frecuencia de sampleo, que es 15 pi, esto ya no es hertz, ¿no? 15 pi radianes por segundo. 15 pi es mayor a 2 veces omega máximo, a 2 por 10, y la respuesta es no. No se cumple Nyquist. Va a pasar lo que les he mostrado anteriormente. Vamos a construir algo falso. ¿Qué es lo que pasa en las frecuencias? Pues pasa lo siguiente. Vamos a tener esto de acá, tac, ¿ya? Voy a tener el 10 pi acá y el menos 10 pi acá. Eso no cambia. La X de omega no va a cambiar. X de J omega no cambia. Sigue siendo la misma señal. Lo que sí va a cambiar es S de J omega. Cuando yo haga S de J omega, que va a ser replicar esto cada 15 pi, fíjense lo que da. Voy a tener este de acá, voy a tener este de acá, ¿ya? En 10 pi, menos 10 pi y 10 pi. Y voy a replicar esto en
15 pi. Cuando mueva esto yo 15 pi, voy a tener 25 pi, que va a estar por acá más o menos. 25 pi, ¿ok? Este de acá, cuando yo lo mueva en 10 pi, en 15 pi hacia la derecha, va a estar acá, en 5 pi. Fíjense, cuando yo mueva esto menos 10 pi de 15, va a estar en 5 pi. ¿Ok? Cuando yo mueva este de acá, 15 hacia la izquierda, va a estar acá, en 5 pi. Ya un poco se está sobreponiendo. Y luego, cuando yo lo mueva otros 15, voy a estar en 20 pi, por acá. 20 pi. Cuando yo lo mueva 15, voy a estar en 25 pi. Negativo, ¿no? Menos 20 pi, menos 25 pi, etcétera, etcétera. Y acá también va a aparecer otro cuando yo mueva. ¿Ok? Y cuando yo haga un filtro bajo, un low pass, voy a hacer un low pass para recuperar las frecuencias bajas. ¿Qué frecuencia voy a recuperar? Voy a recuperar la que se formó acá. La de 5 pi. Esto de acá era menos 5 pi por si acaso. Menos 5. Voy a recuperar estos dos. Cuando yo haga la extracción, al hacer la reconstrucción con el low pass, recuperamos un omega reconstruido de 5 pi, no el original. Y por eso tenemos una señal falsa reconstruida. ¿Ok? Es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando hay aliasing de manera matemática. ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, con esta parte hemos acabado lo que vendría a ser la primera parte de conversión análogo to digital. Falta complementar con lo que es cuantización. Creo que eso vamos a ver en la siguiente clase. Lo que quiero ahora es hacer la actividad para que recuperen puntos. ¿Ya?